Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos a este programa especial de los servicios informativos de Asturias Televisión, en el que a lo largo de esta semana les queremos acercar las principales propuestas de los partidos políticos que se presentan a las elecciones generales del próximo domingo 26 de junio. Como en otras ocasiones, lo hacemos entrevistando a los cabezas de lista del Congreso de los Diputados de las formaciones con representación en la Junta General del Principado. Hoy está con nosotros Susana López Ares, cabeza de lista del Congreso por la coalición Partido Popular por Asturias. Susana López Ares, gracias por haber aceptado la invitación de Asturias Televisión. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y a ustedes les comunico que con la entrevista de hoy cerramos las comparecencias de los cabezas de lista del Congreso, con lo cual mañana habrá un debate a 4, es decir, estarán el Partido Socialista, Unidos Podemos, PP Foro Asturias y Ciudadanos. Y vamos ya con la primera pregunta a Susana López Ares. ¿En qué medida se sienten ustedes, coalición PP Foro, responsables de que las formaciones políticas que resultaron elegidas el 20 de diciembre de 2015 fueran incapaces de llegar a un acuerdo de gobierno para España? Bueno, yo creo que si hay un responsable de que tengamos elecciones el próximo 26 de junio es el señor Pedro Sánchez. Es decir, desde el Partido Popular, la misma noche electoral, nuestro presidente Mariano Rajoy, el día 20 de diciembre y el 21 de diciembre, ofreció un pacto al Partido Socialista, porque realmente los números en estos casos mandan. Y las dos únicas posibilidades para que hubiese un gobierno estable en España era Partido Popular, Partido Socialista. También se ofreció a Ciudadanos porque entendíamos que tenía que ser un gobierno moderado, o la otra opción posible era Partido Socialista, Podemos con los independentistas catalanes. Eran las dos únicas sumas posibles. Nosotros hicimos esa oferta, nuestro presidente hizo esa oferta y el señor Pedro Sánchez dijo que no. Posteriormente, bueno, pues pasados ya unas semanas, nuestro presidente hizo una oferta incluso más amplia y dijo, bueno, aparte de garantizar la estabilidad del gobierno de España, vamos a garantizar la estabilidad de los gobiernos de las comunidades autónomas. Podemos pensar en el caso de Asturias, bueno, donde el gobierno de Asturias está en una situación bastante inestable. De nuevo el señor Pedro Sánchez dijo no, que parte del no es la que no entiende. Es decir, el que se ha negado a que en España haya un gobierno estable, un gobierno serio y que nos ha llevado a las elecciones, bueno, pues ha sido el señor Pedro Sánchez, que se ha dedicado estos meses a hacer teatro. Es decir, hoy estoy con Ciudadanos, mañana doy una rueda de prensa con Podemos. Es decir, yo creo que ha estado jugando más a hacer ruedas de prensa que realmente a trabajar para que en España tuviésemos ese gobierno estable tan necesario. Pero cuando el rey Felipe VI invitó a Mariano Rajoy a intentar una formación de gobierno, ¿no cree que debería haber dicho que sí y a partir de ahí negociar desde la posibilidad de que ha sido el encargado por el rey? Bueno, yo creo que cuando se produce ese momento de reuniones entre los diferentes partidos, los representantes de los diferentes partidos con su majestad el rey, ya habían pasado unas cuantas semanas y ya, bueno, pues había habido esas ofertas. Yo creo que cuando alguien le dice al rey voy a formar gobierno, tiene que tener claro que por lo menos tiene la posibilidad de formar ese gobierno. Si el único socio que suma, el único socio posible es el señor Pedro Sánchez y te dice no, pues es que yo creo que decirle al rey voy a intentar formar gobierno es mentir, que yo creo que fue lo que hizo el señor Pedro Sánchez diciéndole al rey, no, yo es que voy a conseguir los apoyos, ¿de quién? Es un tema de sumas y en ese caso no se sumaba. Yo creo que nosotros, nuestro presidente Mariano Rajoy, que es una persona muy seria, dio, bueno, pues esa imagen de persona seria, y yo creo que cuando estamos hablando del gobierno de un país no puede jugarse a ruedas de prensa, a acuerdos extraños, a hoy estoy contigo, mañana estoy con el de enfrente. Yo creo que estamos hablando de cosas muy serias para estar jugando al teatro. Todo indica que el Parlamento que salga el próximo domingo va a estar muy fragmentado. ¿Cree que va a haber acuerdo o estamos abocados a repetir las elecciones por tercera vez? Vamos a ver, nosotros desde nuestro partido, nuestro líder Mariano Rajoy lo ha vuelto a decir. Es decir, nosotros creemos que tiene que gobernar la lista más votada, porque consideramos que es quien tiene el mayor apoyo por parte de los ciudadanos. Y nosotros ya se ha hecho esa oferta, es decir, que tenemos que trabajar los partidos moderados.
Los partidos moderados nosotros entendemos que bueno, son Ciudadanos y son Partido Socialista en caso que no se consiga esa mayoría absoluta. Que esa relación entre los diferentes partidos puede ser bien pues con un gobierno común, como ha ocurrido en la mayor parte de países de Europa, o puede ser simplemente bueno, pues una abstención y que dejen gobernar a la lista más votada, y desde la oposición bueno, pues que se haga esa oposición que es tan importante en un sistema democrático. Nosotros tenemos muy claro cuáles son nuestros planteamientos, que es un gobierno moderado, y en ese gobierno moderado tiene que liderar el gobierno moderado quien sea la lista más votada. ¿Esa va a ser su línea roja? ¿Tiene que gobernar la lista más votada? Hombre, yo creo que hay una cosa que se llama el respeto a los votantes. Y si un partido tiene más de 7 millones de votantes y otro partido tiene 5 millones de votantes, bueno, pues yo entiendo que hay que respetar entre todos aquella opción que la mayor parte de votantes bueno, pues han seleccionado, lo cual no quita bueno, pues que si se hace un gobierno de coalición para seguir avanzando y para seguir creciendo, pues en ese caso haya un gobierno mixto, y entonces en vez de tener 7 millones de votantes, pues tengamos 12 millones de votantes, que podría ser la suma, ¿no? Vamos a tocar ahora temas que afectan directamente en parte al Partido Popular y sin duda a los asturianos. La presidenta del Partido Popular de Asturias, Mercedes Fernández, ha exigido a los anteriores alcaldes de Oviedo, Gabino de Lorenzo y Agustín Iglesias Caunedo, que asuman responsabilidades por las sentencias judiciales que obligan al ayuntamiento a pagar 30 millones de euros más por Villa Magdalena y 25 millones por el edificio Calatrava. Esta exigencia de responsabilidades debería suponer la dimisión de sus cargos de delegado del Gobierno y concejal para no perjudicar al partido de cara a las elecciones. No, vamos a ver, yo creo que la presidenta lo que ha dicho es que hace falta un ejercicio de transparencia. Es decir, nuestra presidenta Mercedes Fernández bueno, pues lleva ya meses y años diciendo que estamos en unos tiempos distintos y hay que buscar una política más cercana al ciudadano. Y el ciudadano lo que nos pide son respuestas. Entonces yo entiendo que lo que ha pedido nuestra presidenta es que ante estas sentencias, bueno, pues quienes eran los alcaldes de Oviedo en los diferentes momentos de tiempo, que den explicaciones a los ovetenses. Es decir, bueno, pues en el caso del Calatrava, bueno, pues habrá que explicar cuáles son las causas que llevaron a esa empresa a concurso de acreedores, lo cual ha supuesto bueno, pues una rescisión de una adjudicación de servicios, esa compensación. Ahora la empresa, bueno, lo que hay que hacer es explicarlo. Y yo creo que en ese sentido, bueno, todos los responsables políticos, seamos del partido que seamos, tenemos que precisamente explicar a los ciudadanos cuáles son las causas de determinados fallos judiciales. Y yo entiendo que esa es, bueno, pues la reflexión que ha hecho nuestra presidenta. Entiendo que tiene que ser una explicación convincente y evidentemente razonada y clara. Hombre, yo entiendo que sí, porque si estamos hablando de explicar, pues se entiende que tiene que explicarse qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que ha llevado a esa situación. Lo que pasa es que a lo mejor en esa situación hay algún responsable más, porque bueno, yo que no soy especialista en política municipal, pero si yo leo los periódicos y atiendo a los medios de comunicación, todos sabemos bueno, pues, que vinculado al Calatrava había otra serie de proyectos, y el papel que tuvo el gobierno del señor Areces para que esos proyectos no pudieran llevarse a cabo. Podemos hablar de la Ciudad de la Justicia, es decir, una serie de elementos que yo entiendo que a lo mejor hay más de un responsable. Lo que pasa que a lo mejor a la otra parte no le interesa decir cuál es el otro responsable. ¿Por qué se han desmarcado del acuerdo en defensa de la minería del carbón nacional? Bueno, vamos a ver, nosotros sí que hay un acuerdo en defensa de la minería nacional, que fue el que se firmó, el acuerdo marco con sindicatos y patronal para defender el carbón, que fue el que se firmó por parte del Ministerio con los sindicatos y con la patronal. Nosotros lo que nos hemos desmarcado es del teatro, y vuelvo a repetir, del teatro. Yo tuve oportunidad, porque bueno, yo he sido estos meses portavoz de Industria en el Congreso de los Diputados de mi grupo parlamentario, tuve oportunidad de reunirme con los sindicatos y con la patronal. Y bueno, nosotros lo que tenemos bien claro es que los hechos se demuestran, vamos, las intenciones se demuestran con hechos. En aquel momento a nosotros se nos pidió que consiguiésemos de la Unión Europea, bueno, pues esa autorización para poder realmente ejecutar ese acuerdo que se llegó el Ministerio con los sindicatos. Eso se produjo las semanas pasadas.
la Unión Europea ha autorizado a España a invertir 2.100 millones de euros en diferentes actividades, bueno, pues vinculados con ese plan de cierre. Por cierto, plan de cierre que el primero que lo anunció fue en los años 80, yo creo que era una cría, el señor Felipe González. Posteriormente el señor Almunia cerró la puerta y tiró la llave al mar para que en el año 2014 cerrasen todas las minas. Nosotros conseguimos seguir hasta el 2018 y conseguimos que nos autorizase la Unión Europea que aquellas empresas que fuesen rentables más allá del 2018 pudiesen seguir, las que no tuviesen que devolver las ayudas, y ahora estamos trabajando para que las que tengan que devolver las ayudas, si son rentables, también puedan seguir. Yo creo que los compromisos se hacen con hechos. Y yo, bueno, pues una actitud o un planteamiento, es decir, por ejemplo, pues ha habido un partido que ha firmado ese acuerdo y, sin embargo, delante de mí votaron en el Congreso de los Diputados que las térmicas no quemasen, que no se incentivase que las térmicas quemasen carbón nacional. Es decir, uno puede firmar lo que quiera, pero los hechos son los hechos. Y si hay carbón es gracias al Partido Popular. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es poner en valor pues esos fondos mineros que el Partido Popular creó. Tenemos que poner en valor el que continuemos trabajando en el futuro por esas cuencas mineras. Y eso es en lo que tenemos que seguir trabajando, pero no papeles de partes interesadas en un determinado momento electoral. Pero precisamente me estaba diciendo usted que se reunió con patronal y sindicatos, usted personalmente, y ambos agentes han firmado el acuerdo. Vamos a ver, a mí los sindicatos y la patronal en aquella reunión me dijeron: el gobierno no puede estar en funciones, digo textualmente porque además, bueno, los medios de comunicación en Asturias lo expresaron, ¿no? El gobierno puede decir que está en funciones para no conseguir el apoyo de la Unión Europea a ese plan de más de 2.100 millones de euros, porque lo tenemos firmado. Resulta que conseguimos los 2.100 millones de euros para ese plan del carbón que tenemos firmado, y ahora uno de los sindicatos dice que va a denunciar ese acuerdo porque el gobierno está en funciones. Yo creo que bueno, tenemos que estar de acuerdo con el carbón y vamos a continuar apoyando el carbón. Bien, si este acuerdo no lo han firmado, ¿cuál es la alternativa que ustedes proponen? Nosotros trabajar por el carbón, dejarse de firmar papeles y trabajar y poner dineros encima de la mesa. Yo quiero recordar, bueno, pues que recientemente se ha acordado en el Consejo de Ministros 25 millones de euros para las comarcas mineras. Eso es firmar por el carbón, hechos. No solamente firmar papeles y luego, eso sí, cuando se va a Europa, firmar y obligar al cierre, que eso fue lo que ha hecho el Partido Socialista. Otro tema, en días pasados ocurrió un suceso cuando menos extraño. David González Medina, que es diputado regional del Partido Popular, presentó una querella en la que acusaba al periodista del Comercio Marcos Moro y a Íñigo Noriega, director del diario En el Momento, en que fue publicada la información, de un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos, y solicitó para ellos 3 años y 8 meses de prisión y de inhabilitación para el ejercicio de su profesión durante el mismo tiempo por publicar que David González Medina fue condenado por tráfico de drogas en 2004 y sancionado por consumo de estupefacientes en 2011. Condenas que han quedado acreditadas. Días después, el parlamentario retiró la querella asegurando que no quería perjudicar al partido. ¿Usted le hubiera aconsejado que hubiera obrado de otra manera? Vamos a ver, yo para empezar soy una persona liberal en planteamientos y en actitudes, con lo cual, bueno, yo no soy persona de dar consejos y además, bueno, cuando todos somos mayores. Lo que yo tengo bien claro es que a mí no me gustan los juicios y yo nunca en la vida hubiera presentado esa denuncia, pero por tema personal. Lo que sí tengo claro es que igual que soy una persona que, bueno, valoro mucho la libertad de las personas a la hora de tomar sus decisiones, también después tienen que, bueno, ser también serias y responsables con las consecuencias de sus actuaciones. ¿Y entonces cree que esa seriedad fue a retirar la demanda? Eso son decisiones personales y yo no entro si tiene que ponerlas y tiene que quitarlas. Eso son sus planteamientos. He dicho demanda y tendría que haber hecho querella, disculpe. No pasa nada. Según la encuesta de Metroscopia, el Partido Popular consolidaría su primera posición con un apoyo de casi el 30%, 1,2 puntos más, el 29,9%, que el que obtuvo
en las pasadas elecciones de diciembre. ¿Qué le parecería conseguir ese resultado? Bueno, pues yo creo que lo que tenemos que hacer, esto es lo que nos dice las encuestas en este momento, y lo que tenemos que hacer es trabajar para esos indecisos, que hay muchas personas que ahora mismo no han decidido el voto, y lo que tenemos es que conseguir pasar del 30 o del 31%, me refiero de media a nivel nacional. Nosotros en Asturias vamos a trabajar para volver a ganar las elecciones, claramente, y para que, bueno, de nuevo el centro derecha asturiano sea la primera fuerza política en Asturias. Precisamente con respecto a Asturias, las nuevas elecciones, según los sondeos, dejarían el panorama más o menos igual que en los comicios del 20 de diciembre del 2015. El Partido Popular volvería a obtener la primera posición con 3 parlamentarios, Unidos Podemos 2 escaños, los mismos que tiene ahora Podemos, y no lograría sobrepasar al PSOE, que mantendría sus actuales 2 diputados, y Ciudadanos repetiría con un puesto en el Congreso. ¿Usted espera que estas encuestas se equivoquen? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es decir, las encuestas lo que es un momento de tiempo, y hay que tener en cuenta, bueno, pues que en estas encuestas también hay una tendencia, y es una tendencia al alza a nivel nacional. ¿Se equivoquen? No es equivocación, sino que es que una cosa es lo que opinan los ciudadanos en el momento en que se hace la encuesta, y otra cosa es, bueno, pues esa tendencia, esa evolución hasta el 26 de junio. Nosotros vamos a trabajar pues para que esa tendencia de voto al Partido Popular y a la coalición, en el caso de Asturias, sea creciente, y a partir de ahí, bueno, pues vamos a intentar sacar el mejor resultado posible. Ya me lo ha citado 2 veces, trabajar para convencer. Efectivamente. ¿Cómo se hace eso? Pues yo creo que lo primero escuchando. Nosotros llevamos ya, bueno, pues ahora estamos en campaña, pero hicimos una pre-campaña bastante larga, por cierto, muy austera, prácticamente no hemos gastado dinero, escuchando también, porque yo creo que la mejor forma de convencer es también que se perciba que escuchamos los problemas de los ciudadanos y que escuchamos las soluciones que los propios ciudadanos nos dan a sus problemas. Estoy hablando, bueno, pues yo me he reunido con ganaderos, me he reunido con autónomos, con pequeños empresarios, con alumnos de la universidad. Yo les traslado las propuestas que llevamos, pero también les escucho cuáles son sus peticiones. Y yo creo que esa cercanía, que es la que hemos tenido en pre-campaña y la que tenemos en campaña, bueno, pues es una forma, bueno, pues de que realmente se perciba que el objetivo que tenemos los políticos es mejorar la vida de las personas. Pero escuchar supone tomar nota de los planteamientos y en ocasiones, no digo cambiar, pero sí a veces rectificar o... Bueno, efectivamente, o a lo mejor pues determinada problemática que no conoces porque es una problemática, bueno, pues muy específica de un determinado sector, bueno, pues al conocer que existe ese problema puedes plantear una determinada solución. Vamos a repasar, si le parece, algunas de las principales medidas que proponen en su programa electoral. Y le ruego, cuando sea posible, ¿por qué se ríe? Dígame. No sé. Bueno, me alegro que esté a gusto. Le ruego que me indique, en el caso que se pueda, cómo van a incidir en Asturias. En primer lugar, todo aquel que encuentre su primer empleo no pagará IRPF el primer año. Bueno, pues eso va a afectar a todas aquellas personas que van a encontrar su primer empleo, que son jóvenes normalmente. Es una forma de que los ingresos reales de los jóvenes sean más elevados. Es verdad que en los últimos años hemos generado empleo, 500.000 de puestos de trabajo al año, pero los jóvenes se quejan, y en muchos casos con razón, que los salarios son bajos. Bueno, pues si los salarios son bajos, lo mejor es que si no pagan el IRPF, esos salarios, los reales, van a ser más altos y van a tener, bueno, pues mayores recursos para poder desarrollar su proyecto de vida. ¿Eso incluye las cuotas de autónomos? Porque ahora mismo se está creando mucho autoempleo. Efectivamente, es decir, para autónomos se está hablando de la tarifa plana de 50 euros durante el primer año, y después, bueno, hay otra serie de bonificaciones en IRPF y en otro tipo de, bueno, pues de impuestos que le permite al autónomo llevar a cabo su actividad, sobre todo esos primeros meses, que suele haber, bueno, pues un desfase entre lo que son los gastos y los ingresos. Ya se hizo mucho para los autónomos en esta legislatura, pero yo creo que se puede hacer más. Los parados de larga duración que inicien un negocio no van a pagar el IRPF los 2 primeros años. ¿Es una medida que se podría aplicar de forma retroactiva
para apoyar a quienes han lanzado sus negocios o se han atrevido a emprender en esta crisis? No sé Hombre, hasta dónde. la retroactividad en ese tipo de medidas es complicada desde un punto de vista de gestión y desde un punto de vista incluso jurídico. Bueno, pues porque todos sabemos que las administraciones tienen sus propios procedimientos y las retroactividades son complicadas. Pero yo sí quiero poner en valor que durante, por ejemplo, estos últimos años, aquellas personas que estaban en desempleo pudieron continuar cobrando el desempleo al mismo tiempo que ponían en marcha su negocio o podían capitalizar ese desempleo para tener fondos para ese momento inicial. Es decir, que sí es verdad que ha habido medidas, bueno, pues para apoyar en esos momentos iniciales. Esta es una medida más. El tema de la retroactividad es un tema, bueno, yo creo que no soy experta en tema de administrativo, pero yo creo que es un tema complejo. Complejo. Hablamos de parados de larga duración y normalmente pensábamos en jóvenes, pero no hay que olvidar a las personas mayores de 50 años que tienen muy serias dificultades para volver al mercado de trabajo. Bueno, ahí yo quiero decir que, bueno, cuando hablamos de parados de larga duración estamos también pensando, bueno, pues en personas ya pues de nuestra edad, de 40 y pico, 50 y pico años, que les ha pillado la crisis y que encima tienen, bueno, pues cargas familiares. Entonces, en esos casos yo también quiero recordar, bueno, pues ese plan de renta que se puso en marcha por parte del Gobierno de España, de más de 400 euros al mes para parados de larga duración con cargas familiares, que también lleva vinculado orientación y formación y acompañamiento para volver al mercado laboral, que eso es la parte importante. Es decir, lo que no podemos dejar es una persona pues que a lo mejor ha trabajado 20 años, 25 años y que de repente se encuentra en desempleo, no podemos dejarlo, bueno, pues sin apoyos. Y cuando decimos apoyos entendemos que por una parte es esa renta. Se volvió a aprobar en el Congreso de los Diputados, yo creo que fue de las últimas votaciones en esta legislatura en el Congreso de los Diputados, el ampliar esa renta, pero sobre todo el acompañarle para que pueda encontrar ese puesto de trabajo. Y además habría que superar ese limbo que yo creo que se está produciendo, corríjame si me equivoco, de personas con 54, 56, 57 años que les han despedido, no llegan a los mínimos y a la edad de cotización y tienen casi nulas posibilidades de encontrar un empleo que les permita por lo menos alcanzar la jubilación. Bueno, por eso está trabajando, bueno, pues en este tipo de rentas, por un lado, porque hay que subsistir, pero por otro lado también, bueno, pues intentar trabajar esa posibilidad de, bueno, de incorporarse al mercado laboral, y en ese sentido son importantes los incentivos a los empresarios para que, igual que incorporen a jóvenes, incorporen también a parados de larga duración que han tenido ya una carrera profesional amplia. Bajada de 2 puntos del IRPF a todos. Bueno. Del mínimo, el mínimo del 19 al 17 y el máximo del 45 al 43. Y mejora de los mínimos personales y familiares exentos. Usted, como economista, ¿cree que es viable esta medida? Sí. Sí es viable porque eso supone una mayor renta disponible. Cuando digo renta disponible es lo que nosotros tenemos todos los meses para gastar o para ahorrar, dependiendo del nivel de renta. Si tenemos mayor, eso no deja de ser como si fuese una especie de subida de sueldo, porque es la renta real que tienes para gastar. ¿Eso qué es lo que supone? Bueno, pues que las familias van a poder tener una mayor renta para consumir. Si se consume más, pues se genera más IVA. Por otra parte, se genera más producción, porque hace falta producir para cubrir ese consumo, con lo cual se aumenta el empleo. Bueno, pues generas un círculo virtuoso que al final lo que genera, bueno, pues es una mayor masa sobre la que aplicas el tipo impositivo, con lo cual estás generando unos mayores ingresos. Se ha visto en el 2015 y en el 2016 e incluso en el 14, que habiendo bajado ya los impuestos, porque se bajó el IRPF en el 15 y en el 16, ha aumentado la recaudación por IRPF y también por IVA, porque es que, bueno, al final la economía, ya sé que hay muchas personas que son escépticos bueno, pues de la economía, pero la economía tiene sus reglas y sus normas y funciona. Usted no puede ser escéptica de la economía. No soy escéptica, me dedico a ella. Eliminar el IRPF a los que trabajan más allá de jubilación. ¿Se trata de incentivar el trabajo ultrajubilación? Bueno, al final lo que estamos hablando es, por una parte, de la libertad de las personas a decidir si se jubilan a una determinada edad,
Yo creo que eso es importante porque además también, bueno, pues hay determinadas profesiones en las que se puede perder un valor añadido, bueno, por la experiencia. Por ejemplo, yo vengo del ámbito académico, hay gran número de profesores universitarios con un gran bagaje, con un gran conocimiento, que es una pena, bueno, pues que se pueda perder ese conocimiento. Entonces, en esos casos es una forma de incentivar, bueno, pues que ese valor se mantenga dentro de la sociedad. Y luego también es cierto, estamos en un momento en el que la esperanza de vida aumenta, con lo cual hay que dar la oportunidad a las personas, bueno, pues de que distribuyan de forma distinta qué tiempo trabajo, qué tiempo, en qué momento me jubilo, pero eso sí, siempre desde la libertad de decisión de la persona. Hay quien dice, perdóneme la maldad, que esta fórmula u otras similares es una forma de mantener a la gente más tiempo para que no transcurra tanto entre la jubilación y la muerte. Bueno, vamos a ver, yo creo que eso, si fuese así, lo que haría sería imponerse una edad de jubilación, y aquí no estamos hablando de eso. Usted lo ha oído. Vámonos, si yo es que he oído muchas cosas. Es decir, últimamente la verdad que en política se oyen cosas y cosas muy extrañas. Es decirlo, aún el otro día oí a una persona decir que va a venir el lobo del PP y que va a quitar las pensiones, pues que parece, yo cuando lo oí dije, parece que en vez de en el año 2016 estoy en los 80, cuando decían viene el lobo, de entonces yo creo que no sé si éramos PP o Alianza Popular. No, vamos a ver, yo creo que es una forma de adaptar las realidades a los deseos de las personas. Todos conocemos médicos, todos conocemos profesores de universidad, la persona que tiene un pequeño negocio, el autónomo con la tienda de barrio, bueno, que de repente dice yo con 65, 66, 67 años, pues me encuentro bien, me apetecería seguir trabajando, bueno, pues es una forma de incentivar a estas personas, bueno, pues para que lo hagan. Porque también es una forma, por ejemplo, en el caso de los autónomos, bueno, pues que puedan tener una mejor renta, que yo creo que también es importante porque ellos generan empleo. Congelar, hablamos de electricidad, la parte de la factura eléctrica que depende del gobierno, pero el gobierno no tiene una enorme libertad para establecer los costes eléctricos. Vamos a ver, dentro de lo que es la tarifa eléctrica hay una parte que es el coste efectivamente de la energía, y por otra parte tenemos una parte que se fija por parte del Estado, donde una parte fundamental es pagar la deuda que nos dejó el señor Rodríguez Zapatero, porque es que el señor Rodríguez Zapatero dejó reventado todo el país, y una de las cosas que dejó reventada precisamente fue el sector energético. Hay 27.000 millones de deuda que estamos pagando, y claro, esa deuda que se está pagando pues va en esa parte fija del recibo de la luz. Con la reforma energética que ha hecho el gobierno, la deuda, o mejor dicho, el déficit anual ha desaparecido. Que no estamos generando deuda, incluso el año pasado generamos superávit. Bueno, pues entonces en ese caso, como esa deuda está desapareciendo porque la estamos amortizando, podemos ir congelando e incluso se podrá reducir esa parte fija de la luz, donde van, bueno, pues aparte de los costes para que nos llegue el cable a casa, o el mantenimiento de toda esa red eléctrica, ahí hay una parte fundamental que es la deuda que nos dejó el señor Rodríguez Zapatero, que dejó en quiebra todos los sectores de nuestro país. Nos estamos acercando al final del tiempo, pero no quiero dejar de comentar con ustedes dos medidas que a mí personalmente me han llamado mucho la atención. Cambio del uso horario y que la jornada laboral termine a las 18 horas. Esto no va a ser un cambio de mentalidad muy fuerte para España y, añado, ¿vale esta medida para los sectores de ocio? Vamos a ver, es que efectivamente tenemos diferentes sectores. También, por ejemplo, en el sector sanitario, pues está claro que de noche va a tener que existir, tiene que haber médicos y enfermeras que trabajen porque nos ponemos enfermos a todas las horas del día, ¿no? Es decir, bueno, la idea es mentalizar en la importancia de la conciliación de la familia. Y además a mí aquí me gusta decir la conciliación de la familia. Y claro, todos los que trabajamos pues sabemos que a veces hay tendencias de que la reunión importante, que es una reunión que se puede a lo mejor hacer al día siguiente, pero de repente la reunión importante se pone a las 6 de la tarde, con lo cual cuando finalizas la reunión son las 8 de la tarde. Bueno, yo creo que es una forma de poner encima de la mesa la racionalidad en los horarios.
Es decir, bueno, pues a lo mejor esa reunión que se pone a las 6 o las 7 de la tarde se puede poner el mismo día a las 4 o se puede poner por la mañana. Bueno, de cara a que si queremos que las familias tengan, bueno, pues esa vida familiar, es necesario que esos horarios sean horarios, bueno, pues más que permitan conciliar esa vida familiar. Con respecto a la lucha contra la corrupción, leo textualmente lo que dicen en su programa. Nos aseguraremos de recuperar hasta el último euro robado. ¿Cómo? Bueno, pues ya hay una ley que se aprobó en esta legislatura. Por cierto, como todas las leyes anticorrupción, con el voto en contra del Partido Socialista, que se ha creado una oficina que se dedica a recuperar esos fondos. Y no solamente se dedica a recuperar los fondos, sino que incluso hay un compromiso de que esos fondos vayan destinados precisamente a educación, a sanidad, a bienestar social. Porque yo creo que los ciudadanos nos piden dos cosas. Primero, que los procesos judiciales sean más rápidos. Es decir, no podemos estar... Yo no recuerdo cuántos años llevamos con el caso de los ERES, ni recuerdo cuántos años llevamos con el caso Marea. El caso Marea yo creo que del 2011. Y estamos en el 2016 y parece que se está medio iniciando. Estamos con las declaraciones, es decir, son procesos larguísimos. Eso no puede pasar. Entonces, yo creo que, por un lado, ya hemos hecho la reforma que impide ese periodo de tiempo tan largo los procesos judiciales, porque ahora cuando hay un caso se abre, se cierra y si aparece una rama, pues se abre otro caso, se abre y se cierra, pero no podemos seguir como ahora mismo hasta el infinito. Y luego, por otro lado, esto de que también es otra cosa, que es que yo como ciudadana, si alguien se ha llevado el dinero, que lo devuelva. Lo que no voy a hacer es que, sí, va a la cárcel no sé cuántos años, pero luego cuando sale de la cárcel se da una vida impresionante. No. Es decir, si alguien ha robado dinero público, tiene que devolverlo porque no es suyo. Ahora sí le ruego la máxima brevedad. ¿Qué balance hace del primer periodo de las agrupaciones municipales? Llevamos prácticamente un año con elecciones municipales nuevas. ¿Qué balance hace de ese primer año de municipios nuevos en Asturias? Bueno, pues yo creo que el balance es que los que venían de nueva política son muy rancios y muy vieja política. Yo tengo una sensación de estar casi en los 70, en los 80, porque son rancios. Eso por un lado, y por otro lado que no se han conseguido resolver los problemas de Asturias. En muchas variables seguimos en la cola y por otro lado nosotros desde el Partido Popular continuamos pidiendo que se elimine el impuesto de sucesiones y donaciones, que eso no se ha hecho. Fue la condición que le pusimos a Javier Fernández para apoyar el presupuesto para el año 2016. Él volvió a decir que no porque llevan en el ADN los impuestos, freír a impuestos a los asturianos. Y la conclusión, bueno, pues que los que venían de nueva política son rancia política. Por último, le invito a que se dirija directamente a los asturianos para que les convenza de por qué deberían los asturianos votar la candidatura que usted encabeza, Partido Popular Foro Asturias. Bueno, pues desde la coalición Partido Popular Foro pedimos el voto para Mariano Rajoy, porque entendemos que es necesario un gobierno estable, un gobierno moderado y un gobierno que continúe generando crecimiento y empleo en nuestra comunidad autónoma y en nuestro país. Y el compromiso que adquiero y que adquirimos para todos los asturianos es que haya 20 millones de personas trabajando en el año 2020 y eso supone crear 2 millones de puestos de trabajo. Yo creo que ese es el mejor compromiso que podemos tomar y ese va a ser lo que vamos a trabajar en los próximos 4 años si lideramos el gobierno de nuestro país. Susana López Ares, cabeza de lista del Congreso por la coalición Partido Popular Foro Asturias en las elecciones del próximo domingo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de Asturias Televisión. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y a todos ustedes, gracias por habernos seguido en este especial informativo y les espero mañana en el debate con todas las fuerzas políticas. Buenas noches.